título del tema del día de hoy es la transformación del agua. Today we're going to talk a little bit about that and understand it deeply. And today's message is called the transformation of water. Voy a enseñarles acerca de un milagro que para mí es maravilloso. I'm going to talk to you about a marvelous miracle in the Bible. De hecho, cuando vemos este milagro podemos ver reflejada nuestra vida y el milagro que sucedió en cada uno de nosotros también. When we see this miracle that is in the Bible, it actually helps us to reflect about the transformation and the miracle that Es el is in our primer life. milagro, de hecho, que el Señor Jesucristo realizó aquí estando en la tierra. Regarding the first miracle that Jesus did on this earth. En alguna ocasión él fue invitado a una boda. In one moment he was invited to a wedding. El vino se había terminado ya y su madre le dijo que se les había acabado la boda a la familia. The wine had finished at this party and his mother had asked him to do something about the wine. Un poco molesto, Jesús le dijo: mujer, no ha llegado mi hora de manifestarme todavía. Jesus was a little bothered by this. He said, "Woman, my time has not come yet." Y sin embargo estuvo dispuesto a hacer un milagro en esa boda. But regardless, he was willing to do a miracle at this wedding. Había 6 tinajas de piedra en ese lugar. There were 6 stone water jars in this place. En esas tinajas de piedra se almacenaba el agua. In these stone water jars, there was a water place there. Entonces Jesucristo le pide a unos sirvientes que traigan esas tinajas y las llenen completamente de agua. So Jesus asked some servants to come and grab some water and fill these stone water jars with water. Y entonces les dice: llévenlas ahora al maestro de ceremonia. He tells them, "Take it now to the master of ceremony." Y el maestro de ceremonia probó el agua. En realidad era vino, y era el vino más exquisito que había probado él. So the master of ceremony tastes this water, which had really become wine, and it tasted the most exquisite wine that he experienced. El agua había sido transformada. The water had been transformed. El agua había sido afectado por la palabra de Dios, o había sido influenciada por la palabra de The Dios. water had been affected or influenced by the word of God. El maestro de ceremonia estaba probando el más exquisito vino que jamás había probado. The master of ceremony was tasting the most exquisite wine that he's ever tasted in his Tan life. es así que mandó a llamar al novio So much so that he called the groom. y le dijo: oye, regularmente en las fiestas primero dan el mejor vino, el más exquisito al principio, And he tells him, regularly in a wedding, they give, the best wine first. y cuando la gente ya está bien borracha les dan el más baratito, el de peor calidad al final. And then when people have had too much to drink and they're drunk, they give them the worst wine, the Pero cheapest tú wine. has guardado el vino más exquisito para el final. But you saved the best wine for last. El vino que tenía ahora él probando era un vino único. The wine that he had tasted now was a unique wine. Pero los sirvientes que llevaron esas tinajas de agua But these servants that had taken these stone water jars, se quedaron sorprendidos. they were surprised. Era agua. It was water. ¿Por qué dice que es vino? Why are you saying it's wine? El maestro de ceremonia dice: es vino. And the master of ceremony is saying it's wine. Los sirvientes dicen: es agua. And the servants are saying, no, it's water. Pero es vino, dice el maestro de But the ceremonias. master of ceremony is saying, no, it's wine. Iglesia, esta es la gran diferencia que existe cuando una persona pasa por las manos de Dios. Church, this is the biggest difficulty that we have as believers. Y es algo de lo que las personas no logran entender. And it's something that we cannot understand. Les hago una pregunta: I ask you a question. ¿era agua o era vino? Was it water or was it wine? ¿Qué era eso? What was it? ¿Agua o vino? Water or wine? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo número Let's 2, read it in the Bible, in the book of John, del versículo 6 al 9. verse 6 to 9. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de este gran milagro. Let's see what the Bible tells us about this Porque great yo quiero que miracle. ustedes vean reflejada su vida en ese milagro. Because I want you to see your life reflected in this No miracle. fue casualidad que eran 6 las tinajas de agua que It habían wasn't ahí. a casualty that it was 6 El stone número water 6 jars. representa el número de hombre. The number 6 represents the number of man. Esas tinajas nos representan a Those nosotros. stone water jars represent No es us. casualidad que sean hechas de piedra, It wasn't casualty that they were made ya que out la of Biblia stone. dice que nuestro corazón era un corazón de piedra. Just as the Bible says that our heart is a heart made of stone. No es casualidad que Dios dio la orden que se llenaran de agua, It wasn't casualty that God or Jesus said to fill them up porque with el water. agua representa la palabra de Because Dios. water represents Y the cuando word una of God. persona con un corazón de piedra absorbe la palabra de And when Dios, the person has a heart of stone, la recibe y la cree en su corazón, receives the word of God in his acontece heart, exactamente este mismo milagro sobre sus the vidas. same miracle happens in their life. Los sirvientes ante los ojos de los sirvientes era agua, In the eyes of the servants, it was water. pero ante los ojos del maestro era
vino. But before the eyes of the master, Vamos a it la was Biblia, nos wine. vamos a las pantallas, por favor. Juan capítulo 2, me lo ponen en las pantallas para leerlo rapidito. Let's look at the screen to go see and read these verses. Juan capítulo número 2 y versículo 6 en adelante. John 2 verses 6 through 9. Cerca de ahí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Y el último versículo: cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Iglesia, una pregunta: ¿era agua o era vino? Church, your question, was it water or was it wine? Anoten el primer punto de esta enseñanza: ¿era agua o era vino? Y póngalo con un signo de interrogación. I want you to go ahead and write it in your notebook, and I want you to write water or wine with a question mark. Una at the vez end. más la pregunta se las hago: ¿era agua o era vino? I'll ask you again, was it water or was it wine? Esa misma dificultad de responder la tienen muchas personas acerca de su propia vida. That same difficulty to respond to that question is the same thing that people struggle with their own life. ¿Son santos o son pecadores? Am I a sinner or am I holy? ¿Soy limpio o soy sucio? Am I clean or am I dirty? ¿Soy hijo de Dios o soy un rebelde? Am I a child of God or am I rebellious? Y solamente entendiendo el milagro que sucedió aquí con el agua vas a poder entender lo que sucedió en tu vida. And only understanding this miracle of the water would you be able to understand the miracle in your own life. Y es importante que el día de hoy reconozcas y sepas la identidad que Dios te ha dado. So it's important for you to understand and accept the identity that God Y no has given aceptes you. ninguna otra identidad que no provenga de And Dios. not accept any other identity that doesn't come from God. Efectivamente, lo que había en las vasijas era agua, Effectively, what was in the stone water jars was water. pero dejó de ser agua para ser vino. But it stopped being water to become wine. No era vino que a veces se comportaba como agua. It wasn't wine that sometimes acted like water. Tampoco era agua que a veces sabía a vino. It wasn't a water that sometimes tasted like Ni wine. era agua que embriagaba como vino. Nor was it water that would make you drunk like wine. Era agua, pero fue transformada en vino. It was water that was transformed into wine. Era 100% It agua, was 100% pero fue water, transformada en 100% vino. but it was transformed into 100% Y eso es wine. exactamente lo que Dios ha hecho con nuestras And vidas. that's exactly the same thing that God has done in our life. Nosotros éramos We pecadores, were sinners, pero ahora hemos sido but lavados. now we've been cleansed. Ahora somos And santos. now we're holy. Ahora somos limpios. Now we're cleansed. No, hay muchas personas que a veces piensan y dicen: There's a lot of people that sometimes think and say, somos pecadores que a veces nos portamos bien. we're sinners that sometimes act well. No, perdón, yo quiero corregir eso porque esa no era agua que sabía un poco a vino. And I want to correct this because it wasn't water that sometimes tasted like wine. Ni era agua que a veces se veía como vino. And it wasn't water that sometimes looked like Ahora wine. era 100% vino. Now it was 100% Ante wine. los ojos humanos de los servidores era agua, Before the eyes of the servants it was water. pero ante los ojos del maestro esta se transformó en vino. But before the eyes of the master it had Eso transformed es into exactamente wine. lo que Dios ha hecho en sus And that's vidas. exactly what Jesus has done ¿Y in por your qué es life. importante que hoy enciendan o acepten esta identidad? Why is it's important for you to accept and understand this Por la identity siguiente today? razón: en Cristo primero somos y luego hacemos. For this reason, if Jesus and Christ were first, are, and then we do. Las personas primero quieren hacer y después ser. The people initially want to do and then be. Un ejemplo: primero las personas quieren tener 1 millón de seguidores en TikTok For example, people want to have 1 million followers on TikTok para sentir que son famosos. to feel like they're famous. Entonces primero se esfuerzan mucho por lograr 1 millón de seguidores en TikTok. So first they try to accomplish and get 1 million followers on TikTok. Y si lo logran, entonces son famosos. And if they're able to meet that goal, then they're famous. Pero en Cristo no funciona así. But in Christ it doesn't En work Cristo that way. Él nos da la identidad y luego nos comportamos conforme a esa identidad. In Christ we get an identity and then we act according to that identity. Él dice que somos santos y entonces tenemos que vivir como So santos. he says that we're holy, so we have to act like Yo we're quiero holy. que tú aceptes esa identidad. So I want you to accept this identity. No vuelvas a aceptar la identidad de soy un pecador que a veces me puedo portar bien. No longer act like you are a sinner that sometimes acts well. Ya no eres agua, eres vino. You're no longer water, now you're El wine. agua se transporta en botellas de plástico. Water is transported in plastic bottles.
Antes te arrastrabas con el plástico. Before you acted or were El taken vino in solo se plastic. transporta en cristal. But wine is only transported in crystal Ahora and te debes de glass. transportar en cristal. So now you have to transport Del in cristal glass no or crystal. bajas. From crystal you don't go Por back lo from tanto, there. si eres vino, So if you're wine, debes de actuar como vino. you have to act like Tienes wine. que aceptar tu identidad. You have to accept your Eres identity. hijo de Dios. You are a child of God. Ya no eres agua. You're no longer water. Ya no eres pecador. You're no longer a En la sinner. Biblia en ninguna ocasión a los hijos se les llama In pecadores. the Bible, there's not one occasion where we are called sinners. En la Biblia se nos llama santos. We are called as children of God. Me dicen holy. amén, iglesia. Can church En la say Biblia amen? se nos llama limpios. In the Bible, we're called En la Biblia se nos llama justos. We are called justified. En la Biblia se nos llama templo del Espíritu Santo de We are called Dios. temple of the Holy Spirit. Acepta esa identidad So accept that para que identity. puedas vivir conforme a esa identidad. So that you can live Me according dicen to that todos amén. identity. Can the church Yo say quiero amen? que vayamos entonces a sus libretas y anoten lo siguiente. So I want you to go to your notebook and write down the following. Vayan al libro de Primera de Corintios capítulo número 6. So let's go to the book of Corinthians, chapter 6. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10 al 11. 1 Corinthians, chapter 6. Pongan atención a esto que es bien interesante. Verse 10 to 11. Put Esto attention era to algo this. de lo que nosotros éramos, o esta era nuestra identidad This antes. was our identity before. Pero después recibimos una nueva identidad. But then we received the new Fuimos identity. transformados. We were transformed. Y esto ustedes lo tienen que entender. This is what you have to understand. Era agua, You were water, pero ahora es vino. but now it's wine. Y nada la regresa a ser agua. Nothing's going to make it turn back into water. Era agua, pero ahora es vino. It was water and now it's wine. Éramos pecadores, We were sinners. pero ahora somos hijos de Dios. Now we're children of God. Éramos sucios, We were blemished, pero ahora somos limpios. but now we're cleansed. Vamos a las pantallas. Primera de Corintios capítulo número 6 versículo 10 al 11. 1 Corinthians chapter 6 verse 10 to 11. Versículo, lo voy a leer desde el versículo 9. Perdón, muchachos, una vez más les di el versículo sorry, I'm gonna read from verse incorrecto. 9. Vamos a ver, Primera de Corintios, y si lo pueden poner el versículo número 9. Ya está, versículo número 9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o son avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y vea lo que dice de nosotros. Algunos de ustedes antes eran así. Esa era nuestra identidad antes. What was our identity before? Digan en voz alta, éramos agua. Say it out loud. We were water. Diga más fuerte, éramos agua. Say it stronger. We were water. Mira, Dios te está diciendo, antes eras esto. God is telling you, before you were this. Dios te está diciendo, antes eras ladrón, You were a thief. antes eras prostituto, You were a prostitute. antes eras adúltero, You were an adulterer. antes eras infiel, You were antes eras sucio. hurt. You were blemished. Y mira lo que dice Dios, algunos de Look at what God ustedes says. antes eran así, God says some of you were pero ahora like estás this, en las manos del Maestro. but now you're in the hands of the ¿Eres master. agua o eres vino? Are you water or are you wine? ¿Eres agua o eres vino? Water or are you wine? ¿Eres sucio o eres limpio? Blemished or are you cleansed? ¿Qué eres? What are you? Limpio. Clean. Acepta tu identidad. Accept your identity. El diablo es el único que no quiere que aceptes esa identidad. Enemy is the only one that doesn't want El you to diablo es accept el that único que identity. quiere que te sigas sintiendo como sucio. Enemy wants you to continue Te feeling voy a like decir you're porque dirty él está aferrado a que te sientas de esa manera y lo aceptes. because he's focused on you accepting that. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. ¿Qué dice? ¿Que vamos a ser limpiados o ya What does it fuimos? say? Are you going to be cleansed or you were cleansed? Fueron or washed? limpiados, You were sanctified. fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Iglesia, esto ustedes lo tienen que aceptar. Church, this is what you have to accept. Dios dice que antes eras así, God says that before you were like pero ahora this, ya no eres así. but now you're no longer like this. ¿Por qué es importante que hoy aceptes tu nueva identidad? Why is it important for you to accept this ¿Por new qué es identity? importante que hoy sepas que eres limpio? Why is it important for you to accept ¿Por that qué you es are importante cleansed? que hoy reconozcas que eres santo? Why is it important that you recognize that you Porque are tú holy? vas a actuar conforme a lo que eres. Because you're going to act according to what you Mira, are. la historia de la Biblia nos dice de Gedeón. You know, the Bible talks about Gideon. Gedeón era una persona que era temerosa. Gideon was a person that was fearful. Era tímido, tenía miedo del ejército de los madianitas. He was fearful. He was afraid of the army of the Dice la Midianites. Biblia que se encontraba escondido detrás de un árbol ahí trillando. The Bible says that he
he was behind a tree. Y dice que estaba escondido por temor porque venían los madianitas a quitarle su cosecha. And he was hidden in fear because of the Midianites were coming to Y kill. entonces en una ocasión se le aparece el ángel de Dios a Gedeón. And so the angel of God comes before Y Gideon. le dice, Gedeón, tú vas a ir a vencer a los madianitas, vas a pelear contra ellos y los vas a vencer. He says, Gideon, you're going to go and overcome the Midianites. You're going to be able to be Pero victorious. Gedeón over them. responde conforme a la identidad que él ha aceptado por tanto tiempo. But Gideon responds to conforming to the identity that he had accepted. No, Señor, yo no voy a poder. No, Lord, I'm not going to be able to. Mi familia es la más pequeña de mi clan, de mi tribu. My family is the smallest of the clan. Y además yo soy el menor de todos. And I am the smallest of all of them. Soy una persona insignificante. I'm insignificant. Soy una persona que no vale nada. I'm Soy not una persona valued. temerosa. I'm fearful. Soy una persona que siempre he sido derrotado. I'm a person who has always been La derrota es parte de mi vida. It's part of my El life. fracaso es parte de mi identidad. Fear is part of my identity. El diablo siempre me ha arrastrado. The enemy has always Siempre he overcome. sido pisoteado, siempre he sido humillado. I've always been stepped on. I've always been Y ahí humiliated. estaba Gedeón con esa identidad. And that was Gideon with that identity. No podía portarse de otra manera distinta. He couldn't act in a Era different lo way. que él había aceptado. It's what he'd accepted. Había aceptado que era un fracasado. He had accepted he was a Iba a failure. andar en la vida And fracasando. he was going to walk in Había life failing. aceptado que era una persona temerosa. He had accepted that he was Iba a ir fearful. por la vida y todo el mundo iba a estar abusando de And he él. was going to go through life and Había everyone was gonna aceptado abuse que him. era una persona que había nacido para perder He had believed that he was a person that had y por was lo born tanto to nunca lose. iba a lograr ninguna victoria. And so therefore he was never Esa era gonna la be able to identidad win. con la que el diablo estaba feliz. And that identity is what the enemy was El happy diablo había with. puesto esa identidad sobre Gedeón. The enemy had placed that Y el identity más over feliz de Gideon. todos era el diablo porque lo tenía ahí atado. And the enemy was happy because he had Hasta him que there viene bound. Dios, el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón. Until the angel of God comes before Gideon. Y le dice, ve con esta tu fuerza y enfrenta a los madianitas y los vas a vencer. And it says, go with this strength and go forward before the Midianites and you're going to be victorious. Pero ¿cuál fuerza? Dios le estaba llamando hombre fuerte, hombre valiente. But what strength? He was calling him strong and courageous. Pero él actuaba como temeroso y tímido. But he was acting like he was fearful. Pero Dios le estaba afirmando una identidad diferente. But God was affirming a Dios le different estaba identity diciendo in him. que era fuerte y que era valiente y que iba a vencer. He was telling him that he was strong and courageous and that he was going to Dios win. le estaba llamando triunfador. He was calling him a triumph. Dios le estaba llamando vencedor. He was calling him Dios to le be, estaba llamando exitoso. He was calling him to be successful. Dios le estaba llamando fuerte. He was calling him Dios strong. le estaba llamando atrevido, He valiente. was calling him courageous. Pero obviamente Gedeón no lo podía entender. But Gideon couldn't understand it. No, no, yo soy tímido, Señor. No, I'm timid, Lord. Y así muchas personas, soy agua o soy vino. And a lot of people are like that. Am I water? Am I wine? No puedo ser hijo de Dios porque me porto mal. I can't be a child of God because Y I el behave diablo te wrong. tiene atado con esa falsa identidad. The enemy has you binded with that false identity. Eres malvado, dice el diablo. You are bad. the enemy Eres says. mentiroso. You're a liar. Eres engañador. You are deceitful. Y lo has aceptado y lo has creído. And you've accepted it Cada and que you tú believed aceptas it. que eres mentiroso, vas a vivir como un And mentiroso. every time you act and you believe that you're a liar, you're going to act in Cada that. que tú aceptas que eres sucio, vas a vivir como una persona And sucia. every time you believe that you're blemished, you will act like a person who is blemished. Y la obra o la voluntad de Dios en tu vida es que aceptes la nueva identidad que Él te ha dado. And the work of God is to believe this new identity that He has given you. Le llamó a Gedeón He valiente. called Gideon courageous. Le llamó vencedor. Le llamó triunfador. He called him to be triumph. Le llamó exitoso. He called him to be successful. Y después de ese encuentro que tuvo con Dios, And before that encounter that he had with God, soltó su vieja identidad Gedeón he left his old identity. y empezó a actuar como valiente. He started acting Empezó a like actuar courageous. como una persona exitosa y triunfadora. He started acting like a person who was successful and Pero triumphant. para eso tuvo que desechar su vieja identidad. But then to do that, he had to Iglesia, leave his old primera de identity. Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante nos dice todo lo que éramos nosotros. Church, the book of Corinthians in chapter 6 tell us everything that we were. Eran borrachos, eran fornicarios, eran You adúlteros. were alcoholic, you were an adulterer. Todo esto a eran fornicator. ustedes, dice Dios. God said this is what you were. Pero ahora han sido lavados. But now you've been Ahora washed. son santos. Now you're holy. Ahora son limpios. Now you're cleansed. Ahora son hijos de Dios. Now you're a child of Ahora God. son justos. Now you're just. Acepta esa identidad Accept this y identity. empieza a caminar con esa nueva And identidad. start walking with this Quiero new que al identity. salir de este lugar I want you to leave salgas this con la place conciencia de que has sido lavado with this conscience that you have y been empieza a washed. caminar como una persona limpia. And start walking like a person who's been Ya no te cleansed. transportes más en botellas de No plástico. longer transport yourself in Ya a no te plastic arrastres bottle. más con el plástico. Don't be like the Ya no te plastic. arrastres, ya no bajes tanto, no caigas tanto con el plástico. Don't lower your standard. Don't lower yourself to be a plastic Dios bottle. hizo un milagro en tu vida y te transformó para que te transportes en cristal. God made a miracle in your life and transformed Ahora it to be estás en las a manos de crystal. Dios. And now you're in the hands Ahora of eres God. llamado santo, eres llamado hijo de And now Dios. you're called holy.
holy, you're called a child Ahora of Él God. dice que eres su especial tesoro. Now he says you're his precious Pero el treasure. diablo quiere y espera que tú te sigas sintiendo sucio But the enemy wants you to continue to feel like you're dirty. para que aceptes esa identidad y Él te pueda arrastrar. So that you can accept an identity, he can continue to Iglesia, yo work quiero you. que anotes el siguiente punto en tu libreta. In church, I want you to write in your notebook the ¿Por qué following las point. personas no logran la vida de fe de victoria? Why are people not able to have a life of victory? ¿Por in qué faith? las personas no logran romper sus cadenas que los ataban a su pasado y continúan siendo transportados en botellas de plástico? Why are people still walking binded by chains and are not able to break those chains? And ¿Por qué se walking in siguen plastic arrastrando con el bottles? plástico las personas cuando fueron llamados a pasar el tiempo en el cristal? Why do they continue acting like they were transported in plastic bottles when they've been called to be Por in a bottle of una glass or crystal? razón bien importante. For one A for las one reason. personas les cuesta entender lo que Dios hizo en sus vidas. It is difficult for people to understand what God has done in their life. Regularmente estamos acostumbrados nosotros a hacer algo para ganar algo. Sometimes we're accustomed to do something to win something. Hemos sido nosotros criados para vivir conforme a recompensa. We've been raised to live with compensation. ¿Han visto cómo entrenan a los animalitos de circo? Have you seen how they've trained the animals in the circus? O en los acuarios a los delfines. Or in the aquariums, the dolphins? Si haces una pirueta, entonces te mereces un pescado. If you do a jump or a leap, then you are worthy of getting a fish. Si te esfuerzas para brincar más, entonces recibes 2 pescados. If you push yourself to jump a little bit higher, you'll get 2 fish. Y si te portas más bien y haces el brinco de tu vida, entonces recibes 3 And pescados. if you really behave well and you make the biggest leap of your life, then you'll get 3 fishes. A las personas les cuesta aceptar su nueva identidad It is difficult for people to accept their new identity. porque no tuvieron que hacer nada para recibirla, They didn't have to do anything to receive that porque fue gratis. because it was free. Entonces la persona no le da el valor que ella tiene. So then people don't give it that value that it has. Era agua, It was water. pero en los ojos del maestro es vino. The master, it was wine. El agua no tuvo que hacer nada. Water didn't have to do anything. El agua no tuvo que calentar las moléculas y decir que haya una transfusión de molécula que deje de ser H2O y que ahora se convierta en alcohol. Didn't have to go and do something and water up and heat up the molecules to be transformed from H2O into wine. El agua no tuvo que hacer eso. The water didn't have to do that. El agua simplemente tuvo que pasar por las manos del maestro. Water only had to go through the hands of the master. Y eso es lo que ha sucedido en tu vida. That's what's happening Cuando in tú your life. crees en el Señor Jesucristo, When you believe in Jesus, tu vida es transformada. your life is transformed. Pero ojo, But keep an eye on this. pensamos que es gratis. Believe that Pensamos it's que free. no costó nada. We believe that it didn't cost Y anything. sin embargo costó muchísimo. But in reality, it cost a lot. Costó demasiado. It cost way too Dios no much. solamente te llama vino. God doesn't only call you Dios no wine. solamente te llama santo. God doesn't only call you Dios no holy. solamente te llama vino. He doesn't only call you vine. No solamente te llama santo, limpio, hijo. He doesn't only call you holy. Él no solo lo righteous declara de boca. child. He just doesn't declare. En realidad Él preparó todo para limpiar tus pecados. He did everything to prepare to clean you En from your realidad sins. Él te limpió de verdad. In reality, he cleansed you for real. Él tuvo que pagar un precio y un precio muy alto. He had to pay a price and a high price. Yo no at that. entendía lo que había sucedido en mi vida, pero leí el Antiguo Testamento I didn't understand what happened in my life, but then I read the Old Testament. y me di cuenta que desde el Génesis hasta que vino Cristo en el Nuevo Testamento, And I understand that from Genesis until when Christ came el in the Señor New hizo Testament, mucho trabajo y preparó absolutamente todo para que nuestros pecados pudieran ser lavados. God did a lot to prepare the way for our sins to be cleansed. Tuvo que preparar un cordero, lo tuvo que tener en santidad, lo tuvo que tener sin mancha, sin arruga, lo tuvo que tener limpio. He had to prepare a sacrifice that was without wrinkle or spots or blemishes so that it could be sacrificed. Lo preparó todo para que ese cordero pudiera morir en la cruz y de esa manera lavar nuestros pecados. He had to prepare him so that he can go and die on the cross and die for our sins. Por lo tanto, Dios no solamente te llama santo, te llama limpio. En realidad Él lavó nuestros pecados. Él lo preparó todo. Él lo hizo, Él te santificó y Él te purificó. So then he didn't just call us to be holy and to be sanctified. He prepared the way. He prepared the sacrifice for us to be holy and sacrificed. Pero las personas a veces no lo valoran porque como no costó nada para But nosotros, sometimes people don't value it because since it didn't cost us anything, entonces lo dejan de valorar. so then we stop valuing it. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo número 10 y versículo Look 10. what the
Bible says in the book of Hebrews chapter 10. Y anotan en tu libreta, Hebreos capítulo 10 y versículo número 10. Write this in your notebook. Hebrews 10. Vamos a las verse pantallas, 10. muchachos. Hebreos capítulo número 10 y versículo número 10 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Iglesia, tú no eres santo solo porque se te declara santo. Church, you're not only holy because you've been declared to be holy. Tú eres santo porque se hizo el trabajo que se tenía que hacer, se preparó absolutamente todo y se pagó un costo de sacrificio para que tú fueras limpio. You've been made holy because there was a path that was prepared so that you could be made holy and so that we can give this highest sacrifice. Pon el punto número 2 en tu libreta. Write this second point in your No notebook. fue gratis, costó sacrificio. It wasn't free, it cost Ponlo una a vez más, sacrifice. no fue gratis, costó sacrificio. It wasn't free, it cost a great sacrifice. Y hay algo que es bien interesante. Something that's really interesting. Yo quiero que salgas tú de este lugar en el día de hoy I want you to leave this place today. con la conciencia de que tu limpieza, de ser llamado hijo, del ser llamado santo, de ser llamado justo, To be conscious that to be made holy, to be called sanctified and righteous, tuvo un costo muy grande had a great price. y que lo empieces a valorar. That you start valuing it. Sabes, yo quiero que tú empieces a valorar hoy la cruz. You know, church, I want you to start valuing the cross. Yo quiero que el día de hoy empieces tú a valorar el valor de la sangre de Cristo. I want you to start valuing the blood of Jesus Christ. Regularmente lo que no nos cuesta no lo valoramos. You know, sometimes whatever doesn't come at a great cost to us, we don't know how to Mira, value cuando it. se trata de educación, de tomar una capacitación, un entrenamiento, un curso o algo que nos va a aportar a la vida, You know, when it comes to education or taking some type of certification or course, regularmente le damos más valor a lo que más nos costó. sometimes we give more value to what comes to a great cost to us. Mucha gente piensa, por ejemplo, que el café de Starbucks es mejor que el que pueden hacer en casa solo porque les vale más, les cuesta más. You know, a lot of people think that the coffee in Starbucks is better than the coffee you can do at home because it costs you more. Muchos padres les gustaría y les encantaría que sus hijos se vayan a la universidad más costosa, A lot of parents want their children to go to the most expensive university porque valoran más lo que más cuesta. because they value what costs more. Muchos padres les gustaría que sus hijos vayan a estudiar a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Oxford, A lot of parents want their children to go to Harvard or go to Oxford porque cuesta muchísimo. because it costs a Y lot. entonces le dan el valor que esta tiene. So then they give it the value because of the cost. Iglesia, como a nosotros no nos costó nada nuestra salvación, nuestra santificación, el ser hechos hijos de Dios, Church, because it didn't cost us anything to be children of God, to be holy, to be sanctified, como no nos costó nada, dejamos de darle valor a la cruz. it didn't cost us anything, we don't give it the value Y el día that de it's hoy yo worth. quiero que tú reflexiones en el costo que tuvo el que tú fueras hecho hijo de Dios. Today I want you to reflect on the value and the cost that it came with Y being que sepas children que of God. ese costo fue muy grande para que le des el valor a la cruz tan grande como ella lo tiene. And it cost a lot, and that's why I want you to be able to give the value to the cross that it deserves. Eso me pasó a mí hace unos años atrás, That happened to me a couple years ago. unos 10 años aproximadamente atrás. About 10 years ago. Yo quería estudiar inglés I wanted to study English. y había un lugar donde daban las clases de inglés gratuitas. There were a place where they gave free English classes. Y yo iba y estaba aprendiendo inglés. And I went and I was learning Pero English. alguien me habló de una escuela But someone spoke to me about it. y entonces fui a investigar en la escuela. So I went and I did some research on Y the resulta school. que la escuela tenía una colegiatura, And it results that the school tenía had que pagar una mensualidad, no me acuerdo si de $300. that had a fee that you had to pay about, or I don't know if it's $300. No me acuerdo exactamente la cantidad. I don't really know how much it was. Pero el otro lugar era gratis. But the other place is free. Y dejé el lugar que era gratis por irme a una escuela que tenía que pagar $300 mensuales. And I left a place that was free so that I can go to a place that I had to pay $300. Porque regularmente le damos más valor a lo que cuesta. To give more value to what costs. Hoy yo quiero que tú hagas conciencia. Today I want you to be conscientious. El ser hecho hijo de Dios, el ser llamado santo, el ser llamado justo, el ser limpio, To be cleansed, to be holy, to be justified. fue gratis para ti, pero tuvo un costo muy alto. It was free for you, but it had a great cost. Y tienes que empezar a valorarlo. Start Quiero que a valuing partir it. de hoy veas la cruz de una forma diferente. And I want you today to see the cross in a La different cruz way. no fue una casualidad que surgió hace 2000 The años. cross wasn't just a casualty that happened 2,000 years La ago. cruz no fue una necesidad de la época.
The cross wasn't a necessity of that time. La cruz no fue un movimiento que se puso de moda como el TikTok se puso de moda hoy en día. The cross wasn't a trend or a movement that happened like TikTok today. La cruz The cross había sido planificada desde que Adán y Eva fallaron. had been planned since Adam and Eve failed. Y Dios preparó todo el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio y todos los libros de la Biblia. God had planned in the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Muestran and to now. y hablan cómo Dios preparó todo para que cuando Cristo viniera tú pudieras ser lavado de todos tus It pecados. speaks and it shows the path to the point where Jesus can come and cleanses and sanctify. Anota el número 3 en tu libreta. Write this third point in your Valora book. la cruz, Value the cross. valora su sangre, Value the blood. valora la vida. Value your life. Abre tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo número 27. Perdón, capítulo número 10, versículo 27. Open your Bible to Hebrews 3. Y con este versículo vamos a ir terminando. Hebreos capítulo número 10, versículo 27. Sorry, Hebrews 10, verse 26. Perdón, versículo número 26. Si lo tenemos en las pantallas, lo podemos poner, muchachos, por favor. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés será ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos. ¿Qué hace la sangre por nosotros? What does the blood do for us? ¿Sangre por nosotros? What does the blood do for us? La sangre nos hace The santos. blood makes us holy. Diga una vez más, soy santo. Say it again. I'm Soy holy. santo por su sangre. I am holy by his blood. Para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Iglesia, con este tercer punto termino. Valora la cruz, valora la sangre, valora la vida. With this third point, I want to end it and say, value the cross, value the blood, and value your life. Quiero que al salir de este lugar salgas con otro concepto de la cruz. I want you to leave this place with a different concept of God. Cuando recuerdes la cruz, recuerda que ahí estaban siendo lavados tus pecados. Remember the cross. Remember that that is the place where your sins were cleansed. El milagro de la transformación del agua, The miracle of the transformation of el water. primer milagro de Jesucristo en la tierra, The first miracle of Jesus es on un this earth. reflejo de lo que sucedió con It's nosotros. a reflection of what happened with us. 6 tinajas de piedra. 6 stone El water número jars. 6 es el número de hombre, de humano. The number 6 is the number of man, of La humans. piedra, dice la Biblia, que teníamos un corazón de piedra. The Bible says that we had a heart of Fue stone. lleno del agua de la palabra de It was Dios. full of water of the Cuando word of God. nosotros como humanos venimos ante los pies del Señor Jesucristo, And as humans, when we come before God, lo que era agua se convierte en vino. what was water becomes wine. El que era pecador se convierte en hijo de Who Dios. was a sinner becomes El a que child era of sucio God. se convierte en limpio. Who was blemished El becomes que era pecador se convierte en santo. Who was a sinner becomes holy. El que era malvado se convierte en justo. Who was evil is now Acepta tu justified. nueva identidad. Accept your new Eres identity. llamado hijo de Dios. Camina como hijo de Dios. La Biblia dice que eres limpio. Empieza a vivir una vida limpia. Live a life that's cold. Deja de vivir como Gedeón vivía. Stop living like Gideon lived. A Gedeón el diablo lo tenía atado con una identidad que no era la In the verdadera. Bible, the enemy had Gideon tied with an identity Pero that él lo wasn't había his. aceptado. But he had Había accepted aceptado it. que era fracasado. He accepted Había he was a aceptado failure. que era temeroso. He was accepted Había he was aceptado que él no fearful. nació para ganar. He accepted that he didn't Y ahí know estaba atado por el diablo. that he wasn't born to win, and he was Desátate de bonded tus by the Lord. cadenas el día de hoy. And today the Lord wants you to break Declara those que chains. eres libre. Declare that you're Declara free. que eres santo. Declare that Declara you're que eres holy. limpio. Declare that Declara you're que eres hijo de Dios. Declare that you're a Declara child que of tu God. vida tiene propósito. Declare that your life has Declara que purpose. estás en esta tierra por una razón. Declare that you're in this place Deja in de this vivir world la for vida a purpose. vacía. And that you are Deja no de vivir empty. esa vida vana Stop living y a acepta el painful life. propósito que Dios tiene para ti. And accept the Hoy tu purpose vida that God tiene has for you. propósito. Or today your life Has has recibido purpose. el milagro de la You transformación. have received the miracle Fuiste of the transformado transformation. por Dios. You were transformed
Eras by agua y God. te revolcabas con el plástico. Before you transported in plastic. Pero ahora eres vino But today you are wine. y solamente te transportas entre el cristal. And you are only transported Eres in un pueblo crystal. especial. You are Eres una special. nación santa. You are a holy Empieza a nation. vivir conforme a la identidad que hoy Dios te da. Start walking in the identity Recibe that God los has given beneficios you. de la cruz en tu vida Receive the benefits y of the deja cross tu in your pasado life. allá atrás. And leave your past Vamos a behind. ponernos de pie y vamos a orar. Let us stand Vamos straight a and let darle us pray at gracias this a moment. Dios. Let us give thanks Que se to God. rompan hoy todas las cadenas y ataduras que el diablo ha puesto en And tu today vida. that all of our chains are broken Que se and salgan de tu mente todas las mentiras que Él te ha hablado. that all of the lies that are in your mind, Él te había leave. dicho que a ti te gustaba la parranda He used to tell you that you y liked tú lo going habías out, aceptado. and you had accepted La it. próxima vez que venga una tentación, The next time a la a temptation tentación comes, tú le puedes hablar y decir: you're gonna speak to that esto lo temptation hacía and say, cuando era agua. "This I used to do Esto when lo I was hacía cuando water. mi vida no tenía sentido. I used to do when my life Esto had lo no hacía meaning. cuando mi vida no tenía I used propósito. to do when my life had Pero no Dios purpose. transformó mi vida. But God transformed Ya no my soy life. agua, soy vino. And I'm no longer Ya no water, soy I am pecador, wine. hijo de I Dios. am not a sinner, Ya I no am a soy child of sucio, God. ahora soy limpio. I am not blemished, Así que I am tentación no cleansed. eres para mí. So this is not for me. Antes te consumía Before I used to consume porque you, estaba engañado como Gedeón estaba engañado. because I had believed something that Gideon had Pero believed. Dios me ha dicho que soy su hijo. But God has told me that I am his child. Como Dios le dijo a Gedeón que era fuerte And just as God told Gideon that he was strong, y empezó a vencer al ejército de los madianitas. and he used to started triumphing over the Dios me Midianites. dice que yo soy limpio God says today that I am y cleansed. empecé a vencer al pecado. And I started Dios to me have dijo que yo triumph soy over the- santo over the sin. y He made me empecé a vencer a holy. las tinieblas. He said I was holy and I Acepta started tu nueva identidad. to accept that new identity. Acepta la identidad que Dios te da en el día de hoy. Accept the identity that God has given you Y today. dile al Señor: gracias por la cruz, And tell Señor. God, thank you for Gracias the por la cross. obra que hiciste en mi vida. Thank you for the work you have done Cierra in my tus life. ojos ahora Church, y close vamos your a eyes hablar at con this Dios. moment. Repite conmigo en voz alta y And dile: repeat Señor after me. Jesús, Jesus, en el día de hoy me hablaron de tu palabra today they spoke to me about your word. y me he dado cuenta que yo había aceptado las mentiras del diablo. And I've noticed that I accepted the lies of the Había enemy. creído que yo era ladrón. I had believed that I was a Había thief. creído que yo había nacido para estar sucio siempre. I had believed that I was born to be dirty. Había always. aceptado, Señor, que era mentiroso. I had accepted that I was Había a liar. aceptado que me gustaba la parranda. I had accepted that I liked Había partying. aceptado que me gustaba el pecado y la inmoralidad sexual. I had accepted that I liked sin and I liked sexual immorality. Señor, el diablo me tenía atado. But the enemy had me Pero bound, hoy tu Lord. palabra me ha hablado para darme una nueva identidad. But today your word has spoken to me to give me a new Hoy tú identity. me llamas hijo. Today you call Hoy me tú a me child. llamas limpio. Today you call Hoy me tú me cleansed. llamas santo. Today you call me Hoy tú me holy. llamas que tengo una vida con propósito. Today you say I have a life with purpose. Señor, hoy te pido perdón Father God, I ask por for your todas las veces que te fallé. For all the times I failed you. Actué con la identidad que el diablo me había hecho creer. And I acted with the identity that the enemy has Perdóname given por me. haberme arrastrado con el plástico, Señor. I'm sorry for having walked as Perdóname plastic, por Lord. haberme arrastrado con la inmundicia. For allowing myself to be in the world, Lord. Perdóname por haber pisoteado tu cuerpo, tu sangre. Forgive me for trampling your body and Perdóname your blood. por haber pisoteado a la cruz. Forgive me for trampling the cross. Señor, hoy acepto todos los beneficios que en ella hay para mí. Father God, I accept all the benefits of the Después cross de has for recibir me. tu perdón, Señor, hoy recibo también los beneficios. Today I accept your forgiveness and the benefits of the cross. Al ser tu hijo me das una vida con propósito. In being your child, you have given me a Me life das with una vida purpose. diferente, You Señor. have given me a different Mi vida life, era Lord. vacía, pero ahora tiene sentido. My life was empty, but now it has meaning. No tenía deseos de vivir, pero ahora hay muchos deseos de vivir en mi I interior. had no desire to live, but today I have desire to live again. Cuando había aceptado una identidad falsa, When I had accepted that false vinieron identity, consecuencias a mi vida, there were Señor. consequences that came upon Había my life, aceptado Lord. que era sucio y entonces me aislaba de los So demás. I isolated myself from Y como others. consecuencia vino la tristeza, And as a consequence, vino la depresión, la soledad, las ganas de beber alcohol, las ganas de meter sustancias a mi cuerpo. to put substances in my body. Señor, hoy te pido perdón. Father God, I ask Y for hoy your cancelo forgiveness. todas esas consecuencias que vinieron a And mi today I vida. cancel all those consequences that came Hoy in my cancelo life. todos los derechos que yo le di al diablo de operar sobre mi vida. Today I cancel all authority I gave the enemy in my Hoy life. cancelo todo el derecho que le había dado el enemigo para destruirme. Today I cancel all the rights that I gave to the enemy to destroy Por haberle creído a él, le di derecho a él. In believing in him, I gave him Y authority. empezó a destruir mi vida. And he continued Me to trajo destroy my life. vicios, me trajo soledad, me trajo He tristeza. brought vices, he brought loneliness, he brought sadness. Señor, hoy cancelo esos derechos que yo le di al diablo. But today I cancel that. Ya no le creo más a su palabra, Señor. I no longer believe. Ahora yo te creo a ti. But now I believe in you. Ahora Lord. yo creo que tú dices que soy tu hijo. But now I believe that you are
Yo about creo the que tú trials. dices, Señor, que soy perdonado. I believe that I am forgiven, Lord. Creo de mí lo que dice tu I palabra. believe what your word says of me. Creo que mi vida tiene I propósito. believe that my life has purpose. Creo que tienes un plan para mí, I Señor. believe that you have a plan for me, Creo Lord. que soy limpio. I believe that I am Creo que cleansed. soy santo, I Señor. believe that I am holy. Y empezaré a rodearme de lo que es limpio y de lo que es And I'll santo. start walking around what is holy and what is Hoy le cleansed. quito el derecho al diablo sobre mi vida, Today I Señor. take away any authority that Y hoy enemy te had in my entrego el life. derecho de mi vida solo a ti, And Señor. I give the right of my life to you, Para que tú Lord, manejes mi vida, so Dios. that you can deal with my life, Para Father. que conforme a la identidad que hoy me So das, that conforming to your identity, Father hoy God, empiece a vivir de una forma I diferente. start living in a different way. Sé que vendrá la soledad a quererme atacar. I know that loneliness would want to come and Sé que attack vendrán me. nuevamente pensamientos a quererme tentar. I know that there are going to be thoughts that are going to want to tempt me, Pero rechazaré esos but I pensamientos. will reject those Rechazaré thoughts. todo eso que las palabras del diablo me diga. I will reject the words of the enemy, Y aceptaré solamente tus palabras, Señor. and I only accept your words, Aceptaré Father que God. soy tu hijo. Aceptaré que soy bendito. Aceptaré que soy fuerte y valiente. I will accept that I am Aceptaré que strong. puedo vencer a este mundo, I Señor. will accept that I can overcome this Hoy world, acepto Lord. que yo fui, Señor, formado Today I accept that I was made by para you, vivir Lord, la eternidad contigo. and that I was made to live Hoy eternally acepto with que you. yo vine a la tierra, Señor, I accept today that I came para to this ser world preparado para vivir to contigo. be prepared to live with you. Señor, hoy te pido perdón por mis pecados. Father God, I ask for Hoy me forgiveness declaro today. libre de toda cadena y atadura, Today Señor. I declare myself free from any Hoy te pido que chains. se caiga toda carga de mi espalda. Today I will ask that any weight that Hoy was te on my acepto back como mi comes off, Señor y Lord. mi Salvador. I accept you as my Lord and my Hoy me Savior. reconcilio contigo, Señor. Today I reconcile with Y hoy you. me tomo de tu mano, And Dios. today I am held by your hand. Gracias por lo que hiciste en mí. Thank you for what you Gracias did for por me. la cruz, Señor. Thank you for the cross, Gracias oh por God. tu obra. Thank you for your work. Gracias por pelear por mi vida. Thank you for fighting for my Yo life. estaba perdido, Señor. I was lost, Yo no Lord. merecía que tú fueras por mí, I didn't deserve for you to die for me. pero me alcanzaste. But you reached Me me. llamaste, me You buscaste, called me. Señor, You looked for me, y me Lord. trajiste a tu And presencia. you brought me to your Yo no presence. merecía ser tu hijo, I didn't deserve being pero your hoy child. soy tu hijo, Señor. But today I am your child. Padre, yo te doy gracias por la And cruz Father God, I give y you te doy thanks for the gracias por la cross. obra que has hecho I en mi give you vida. thanks for the work that you have done in my Hoy life. entendí que era agua, Today I understand that I was water, pero ahora soy vino. but now I am vine. Entendí que era pecador, I understand that I was a sinner, pero ahora soy tu hijo. But now I am your Y soy child. perdonado. And I am Y soy forgiven. santo. And I am Y holy. soy templo de tu Espíritu and I am a Santo. temple of the Holy Y tú Spirit. estás dentro de mí, Señor. And you are within Y me me. has dado una vida con propósito. And you have given me a life of Gracias, purpose. Señor, por esa Thank you, Father cruz. God, for